En este video vamos a hacer el siguiente ejemplo. Un tostador es especificado en 600 watts al conectarse a una alimentación de 120 volts. ¿Cuál es la corriente en el tostador y cuál es su resistencia? Bueno, entonces podríamos armarnos el circuito si quisiéramos. ¿Sí? Yo sé que la alimentación es de 120 volts y conocemos que la tostadora, el tostador funciona a 600 watts. Entonces, a partir de estos datos, podemos conocer cuál es la resistencia de ese tostador y cuál es la corriente que está pasando por ese lugar. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, sabemos, por ejemplo, que la potencia es I por delta V. Era una de las fórmulas para calcular la potencia. De acá podemos despejar la corriente. ¿Sí? 600 watts va a ser igual a la corriente por la diferencia potencial, 120 volts. Paso dividiendo, me queda 600 watts dividido 120 volts. Esto es igual a 5. ¿Y qué unidad me quedaría? Bueno, como estamos trabajando con unidades del sistema internacional y estamos calculando una corriente, sabemos que la unidad es el ampere. Pero si tuviera que hacer una deducción de unidades, ¿qué podríamos hacer? Bueno, lo voy a hacer acá aparte, ¿sí? Tenemos watt sobre volt. El volt, si recordamos, era joule sobre coulomb, ¿sí? La energía por unidad de carga. Entonces me quedaría watt dividido joule sobre coulomb. Pero, además, sabemos que coulomb por segundo es ampere, o lo que es lo mismo, ¿sí? Ampere es coulomb por segundo, o lo que es lo mismo, coulomb es ampere segundo. ¿Sí? Pasamos el segundo multiplicando. Entonces, esto me quedaría watt sobre joule sobre el coulomb, que lo vamos a reemplazar por ampere segundo. Pero si yo junto joule sobre segundo, eso me da watt. ¿Sí? Joule sobre segundo era watt. Entonces me queda watt sobre ampere. Esto se me va a simplificar y me va a quedar 1 dividido 1 sobre A. Y eso es lo mismo que A, que es lo que pusimos acá. Y sí, ya las unidades antes eran bastante sencillas, es decir, bueno, esto es esto sobre esto, se me simplifica, ya está. Ahora, para deducir que watt sobre volt es ampere, es un poco más complicado, un poco más complejo. Pero mientras ustedes se acuerden que la unidad que me tiene que dar es el ampere, porque yo estoy calculando la corriente, con eso me basta. ¿Sí? O sea, esto estaría muy bueno que lo sepan. Es más, se los puedo llegar a preguntar. Pero la idea es que si estoy calculando una corriente y estoy trabajando con unidades del sistema internacional, entonces esto me va a dar en unidades del sistema internacional y la corriente se mide en ampere. Ustedes se tienen que acordar en qué unidad se mide cada cosa que yo estoy calculando, ¿no? La corriente en ampere, la potencia en watt, la diferencia potencial en volt, la resistencia en ohms, etc. Mientras se acuerden eso, vamos bien. Bueno, entonces ya sabemos cuál es la corriente que pasa por el tostador. Nos falta saber cuál es la resistencia del tostador. Bueno, y para eso tenemos dos maneras de hacerlo. Una es usando otra de las fórmulas de potencia, o la otra es usando la derivación de la ley de Ohm, que es que la resistencia es igual a la diferencia potencial sobre la corriente. Bueno, y sabemos que es por el tostador que va a ser nuestra resistencia. Hay una diferencia potencial de 120 volts y pasa una corriente de 5 amperes, directamente podemos calcular la resistencia de esa manera. Serían 120 volts sobre 5 amperes y esto es igual a 24 ohms.
¿Sí? Y acá ya sabemos cuál es la resistencia del tostador. Bueno, y lo único que pide el ejemplo es esto, así que por acá terminaría. Cuando tenemos una potencia, lo que podría preguntar también es cuánta energía se gasta, cuánta energía eléctrica se gasta en una hora, por ejemplo. ¿Sí? No lo pide el ejemplo, pero es algo interesante para ver acá aparte. Si yo quiero saber cuánta energía eléctrica me consume la tostadora en una hora, bueno, yo sé que la potencia es energía sobre tiempo. Sí, energía eléctrica en mi caso, en este caso, sobre tiempo. Bueno, si yo sé que la potencia es 600 watts, quiero saber cuánta energía pierde en una hora, entonces eso tendría que hacerlo dividido una hora, ¿no? Dividido el tiempo que es una hora, que son 3600 segundos. Y ahí despejo y calculo la energía que me gasta esta tostadora en una hora. Si paso multiplicando, esto me da 2.160.000 joules de energía, por ejemplo. Entonces, les digo esto porque, bueno, tal vez en alguna ejercicio no les da directamente la potencia, pero tal vez les dice la energía que pierde en un determinado tiempo, y esta es una manera de encontrar la potencia también, ¿no? Al revés, ¿no? Si nos da la energía y el tiempo, podemos calcular la potencia de esa manera. Bueno, cualquier duda que les haya surgido, me la preguntan.